el rapto de la iglesia. Esto es algo tremendo que va a ocurrir dentro de muy poquito. Estamos ya a las puertas con todas estas señales que están ocurriendo. Y bueno, vamos a hacer un estudio bíblico referente al rapto de la iglesia. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Miren que hay un sinfín de versículos bíblicos que hablan de este acontecimiento que hoy en día ya no se habla en las iglesias. Ya la gente está metido en las cosas terrenales, en tener una vida apacible. No, hermanos, nuestra vida no es aquí en la tierra, nuestra vida está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, y hoy vamos a estar tocando este tema bastante interesante. Y entonces ahí también voy a estar compartiendo en los grupos de Telegram, de WhatsApp, para que la gente también pueda estar conectado. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahí, y si quieren enviarnos algún mensajito, también pueden enviarnos ahí en la caja de los comentarios. Vamos a analizar todo referente a lo que es el rapto de la iglesia, Miguel. Así mismo, pastor. La verdad que hoy en día, pastor, ya no se toca más esta doctrina bíblica del rapto de la iglesia. La gente muchas veces tocan otros temas, evangelios de prosperidad, de milagro, pero estos temas son fundamentales, estos son doctrinas bíblicas, pastor. Esto dejó el Señor Jesucristo en Mateo 24, también Pablo habló del rapto de la iglesia. Y la verdad que la revelación del rapto de la iglesia, el Señor Jesús le dio a Pablo esta doctrina para que él pueda enseñar, ¿verdad? Y la verdad que va a estar tremendo. Y como yo siempre digo, ¿verdad? Que atento a lo que vamos a hablar hoy, porque es doctrina bíblica y también es evangelio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos a arrancar primeramente con un versículo conocidísimo que realmente nos inspira. Y como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16, dice: sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos de esto, verdad? Del tema del rapto de la iglesia. Por eso hoy en día las iglesias están decaídas, no tienen fuerzas o motivación para trabajar en la obra del Señor, porque justamente 1 Tesalonicenses 4 y en el último versículo dice: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que esto es como una especie de combustible para nosotros. Animarnos, que Cristo ya está a las puertas. Y ahí cuando dice, sino que el Señor mismo descenderá del cielo, el Señor mismo descenderá, y eso es una promesa que lo tenemos en la palabra. Esto no es un cuento, no es un chiste, no es que algunos inclusive ya dicen: Cristo ya vino, él ya estuvo entre nosotros, ¿verdad? La secta de los mormones, por ejemplo, dice de que Cristo descendió en América Latina, predicó a los incas, a los mayas y todo lo demás. Pero cuando nosotros miramos lo que dice Juan, capítulo 14, el verso 1, dice: no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios y crean también en mí. Y acá está hablando de enturbiarse, está hablando de tener miedo, y me hablaba una hermana, me está diciendo: pastor, yo tengo mucho miedo de los acontecimientos futuros, estoy muy preocupado de lo que va a pasar con el mundo cuando veo la Biblia. Y yo le dije: hermana, lo que Cristo aquí nos está diciendo que no nos turbiemos, que no nos asustemos, ¿verdad? Dice la palabra y nos anima Jesucristo diciendo en el versículo 2 del capítulo 14: en la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera ya les hubiera dicho, así que voy a preparar el lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez
y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén. Esto es una promesa maravillosa que Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Él está esperando el momento en donde dice Salmo que el Señor ponga a sus enemigos bajo sus pies, ¿verdad? También, y el Señor va a venir, como dice Hechos capítulo 1, el verso 11, dice, y le dijeron, varones Galileo, ¿por qué están mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Cristo vendrá a buscar a su iglesia, Miguel. Esto es tremendo. Qué tremendo, pastor. La verdad que es una promesa de parte del Señor Jesús eso. Y Él prometió y va a cumplir. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero yo sería muy egoísta, pastor, si yo digo, quiero que el Señor venga ya hoy. Porque ¿cuántas personas se van a quedar, pastor, sufriendo? Nosotros, el Señor nos da la oportunidad de poder salir a predicar el Evangelio que es Cristo Jesús. Pero nosotros nos encerramos en la iglesia. Le queremos a Jesús para nosotros nomás. ¿Cuántas personas se van a quedar? Muchos se van a quedar. Incluso se van a quedar esos que nos están predicando el Evangelio, pastor. Esos se van a quedar. El Señor no le va a llevar a ellos. Por más que le diga, te servimos, Señor. No te conozco, le va a decir. Porque ellos están en su iglesia, entre ellos nomás. Viendo que el Evangelio es para que se expanda por todo el mundo. Para que cuando el Señor venga con voz de mando, ¿verdad? Cuando Él venga por la iglesia, para que arrebatamiento, pastor. Este rapto, cuando el Señor venga y nos rapte. Hay un significado acá, una definición del rapto. El significado del rapto es, la palabra rapto viene del latín raptus, que traduce el griego arpazo, que significa arrebatar, tomar por fuerza. Primera de Tesalonicenses 4:17, este que usted leyó, ¿verdad? Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos quitados con una fuerza. Seremos quitados, dice. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con ellos en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ellos estarán con el Señor allá, y después nosotros vamos a reunirnos con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con Él. Es que nosotros tenemos que organizar el tema del rapto para que nosotros podamos entender. Hoy en día también hay mucha mitología referente a lo que el Nuevo Testamento habla de los que durmieron, que es una metáfora para no decir lo que murieron, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay mucha gente, y principalmente los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan, en este caso, que los muertos ya están con el Señor, ¿verdad? La secta de los testigos de Jehová. Pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, en donde el apóstol Pablo mismo dice que cierro los ojos acá en el presente y ya abro con el Señor, o yo ya quiero estar con el Señor, me gustaría ya estar allá, pero por amor a vosotros estoy todavía acá. O sea, él no desea ir a dormir hasta que venga Cristo, sino que ya estar presente con el Señor. Otro pasaje que es muy importante también, que desmiente que las personas que mueren están durmiendo, es cuando dice el Señor, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. Claramente está hablando de que esas personas están en la presencia del Señor. Y ahí está hablando de que Cristo vendrá con los que durmieron. O sea, los que están ahora en su presencia, ellos vendrán y tomarán sus cuerpos. Van a tomar sus cuerpos, cuerpos glorificados. Y bueno, estamos hablando ya con el hermano para una próxima edición de empezar a hablar de los cuerpos glorificados, de cómo va a ser esto, las sucesivas resurrecciones, porque hay varias resurrecciones que van a ocurrir. Primeramente que hubo Cristo, las primicias, los que durmieron en Cristo, y bueno, después están los judíos. O sea, muchas resurrecciones que van a ocurrir, gente que ahora están en el infierno, que también van a resucitar.
para perdición eterna, claro, y luego van a estar en el gran trono blanco. O sea, hay varias resurrecciones que van a ocurrir todo en este trayecto, y yo quiero que ustedes vengan a estudiar con nosotros la palabra los días lunes. Vamos a estar estudiando acá con el hermano Miguel para que nosotros podamos aclarar un poquitito todas estas cuestiones. Primeramente, entender de que Cristo está a la diestra del Padre. Él está arriba, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él vendrá. Él vendrá, como recién leímos, ¿verdad? Os tomaré a mí mismo, yo vendré otra vez. En primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 10 dice: y esperar de los cielos, ¿a quién? A Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos librará de la ira venidera. Acá está hablando que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Entendamos eso, porque hoy justamente estuve publicando referente al euro digital, y ahí hay gente que ya están diciendo que la marca ya se puso. No, eso va ocurriendo en la gran tribulación. La iglesia ya no está aquí cuando se empieza a aplicar la marca, ni es el pinchazo. No, eso todavía no es la marca. La marca lo va a establecer el falso profeta, que ya está ahí medio meroneando, ya está ahí, ¿verdad? Entonces, la manifestación del anticristo ocurrirá cuando la iglesia no está aquí. Entonces, entendamos de esa manera. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el rapto de la iglesia. No sabe, puede ser hoy, puede ser mañana. La señal principal para nosotros es la apostasía de la iglesia, cosa que ya estamos viendo. El Señor está ahora en los cielos y Él vendrá con los que durmieron. Hebreos capítulo 1, el verso 1 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, dice aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está a la diestra de las alturas, está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él dijo: ya consumado es. Esto también desmiente lo que creen los adventistas, por ejemplo, principalmente, que todavía hay cuestiones que el Señor está tratando de purificar y está ahí bien tratando de purificar algunas cosas o qué sé yo. No. Él ya terminó el trabajo. Por eso Él dijo: consumado es, que significa está todo pago. Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia. Eso nosotros debemos entender, pero Él va a levantarse de su trono, y ahí, como dice la palabra, con voz de arcángel. Y esto es tremendo, porque la Biblia no habla mucho de lo que, cómo es la jerarquía de los ángeles. Sí, hay algunos eruditos que hablan que existen los querubines que están más arriba en la jerarquía angelical, y luego los serafines y los arcángeles y luego los ángeles, ¿verdad? Satanás fue un querubín, por ejemplo, era un general, y él cayó con una cantidad enorme de ángeles, ¿verdad? Que son los ángeles caídos con él, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que dentro de esa organización, ¿verdad? Que no se conoce mucho el tema de cómo se van organizando el tema de los ángeles. Vemos que Miguel, por ejemplo, que es un arcángel, tiene una preponderancia muy importante, y habla también de que es un ángel de guerra, de que siempre está a disposición de defender al pueblo de Dios. Y ahí nosotros vemos que es una analogía de voz de mando, voz de autoridad. Colosenses capítulo 1, el verso 17 dice: Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Jesucristo es Dios. Jesucristo ya estaba antes del pesebre, antes de Abraham, ante todo. Entonces Él puso todo en orden. Él existe antes que los ángeles, antes que Satanás. Por lo tanto, Él estableció de antemano, ¿verdad?, cómo va a ir sucediendo estas cosas. Y ahí como nosotros vemos como Miguel es el único arcángel que se nombra
ahí en la Biblia, en Judas, por ejemplo, 1:9 dice, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra el juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Esto fue la lucha que tuvo el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés con Satanás. Y ahí habla justamente de la jerarquía de Miguel, y también Cristo, el apóstol Pablo está usando esta analogía y mostrando también de que hay más arcángeles. Habla también de que existen estas potestades poderosas en los cielos a disposición, ¿verdad? Como dice, consiervo de la iglesia, cuidando. Daniel 10:13 dice, el príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, cuando dice ahí, ¿verdad? Y quizá pueda tratarse con voz de arcángel cuando está diciendo ahí la palabra, ¿verdad? Porque estamos diseccionando este pasaje, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender. Es justamente se está identificando, hermano, ahí con la resurrección de Israel. Ahí en Daniel, capítulo 12, el verso 1 dice, cuando llegue el momento se levantará Miguel. Y ahí está hablando, hermano, también de la resurrección de los judíos, que va a ocurrir después del milenio, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 51 dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Y esta parte, vamos a hablar, Miguel, esta parte, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de los que estén vivos, los que no hayan probado la muerte, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, Miguel. Así mismo, pastor. ¿Y usted qué dice cuando habla ahí a la final trompeta? ¿Qué usted piensa de por qué dice a la final trompeta? Porque hay personas que dicen que va a tocar 7 trompetas y hay otro que dice que uno nomás. Y ahora usted, ¿cómo piensa eso, pastor? Primeramente, nosotros debemos diferenciar dos acontecimientos distintos y en distintos tiempos. Primeramente, el rapto de la iglesia, en donde Cristo es quien toca la trompeta. Él es quien toca la trompeta. Y otro acontecimiento que ocurre en Apocalipsis capítulo 8, en donde se desata la ira, o donde se desata, está ahí las copas de ira, las trompetas, las trompetas, ¿verdad? En donde las trompetas son tocadas por ángeles. Estas trompetas de plata, que es una metáfora de las trompetas que se tocaban en el Antiguo Testamento, porque si nosotros estudiamos el Apocalipsis, vemos mucha analogía de lo que se usaba en el templo, de lo que se usaba anteriormente, las festividades judías y todo lo demás. O sea, tiene mucha simbología. Entonces, estas trompetas, de las 7 trompetas, hermanos, no corresponden al rapto de la iglesia. Eso corresponde al juicio divino que va a desatarse en la tierra después del rapto, y esto es en el momento de la gran tribulación. Entonces, si miramos un poquito las festividades judías, ¿verdad? No estoy acá para judaizar a nadie ni para hablar un poquito de esa cuestión, pero existen 3 tipos de toques de trompeta: las que se hacían en la festividad de fiesta de trompeta, Yom Kippur, y las trompetas también que se tocaban cuando asumía un rey. Se tocaban trompetas y esos tenían diferentes toques o diferentes tonos. Entonces, en la festividad, en la fiesta de las trompetas, se toca un tono de trompeta, o sea, un tono de trompeta, pero cuando va decayendo el sonido, empieza a tener distintos toques, ¿verdad? Pero es solamente un tono de trompeta, y entonces muchos eruditos creen que a la final de ese toque de trompeta
ahí en ese momento ocurre el rapto de la iglesia. Bueno, son eruditos que hablan referente a la analogía que existió en el Antiguo Testamento, pero escuché también a otros, ¿verdad?, diciendo de que, bueno, yo voy a seguir haciendo mi vida, total, cuando yo escuché la primera trompeta, ahí voy a ir repitiéndome, y después escucho la otra trompeta, y voy a repitiéndome hasta que, bueno, llegue a mi arrepentimiento total, y ahí me vaya al cielo. No, no, eso no va a ocurrir, hermanos. Nosotros debemos entender que Dios sabe quién es de Él. Dios sabe perfectamente quiénes son suyos. Está establecido el fundamento, y sobre ese fundamento está que Dios sabe quién son los que son suyos. Y ahí dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Claramente, hermano, este acontecimiento va a ser rápido. Este acontecimiento va a ser, yo les digo que yo creo que va a ser imperceptible para el mundo. Va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Primeramente, los muertos en Cristo resucitarán. No es que los muertos se van a perder el rapto, no, hermanos, no, sino que ellos van a ser los primeros partícipes de ese momento, y ahí nosotros seremos transformados. Dios quiera que no probemos la muerte, porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero que no probemos la muerte. Entonces, en ese momento venga el rapto de la iglesia. Entonces, ahí nosotros vemos, por ejemplo, si hacemos la analogía, por ejemplo, Éxodo capítulo 19, el verso 16 dice, es Éxodo 19, el verso 16, a ver, creo que era aquí, dice: al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se puso sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina. Esto sucedió en el monte Sinaí. Cristo mismo descendió en el monte Sinaí. Cuando nosotros entendemos que siempre Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres, siempre, y eso sucedió en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo, que es una cristofanía, ¿verdad?, el ángel de Jehová, que se le nombra mucho en las escrituras, es Jesucristo. Entonces, Cristo desciende, y mira cuando desciende, y aquí quiero que ustedes presten atención, que cuando Cristo desciende en el monte Sinaí, miren, pasa lo mismo que va a suceder en el rapto. Dice, es tremendo, dice, y una espesa nube se puso sobre el monte. ¿Cristo qué va a venir? Dice la palabra, va a venir una nube, va a venir una nube, y es tremendo. Y se puso sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, o sea, una trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. O sea, fue algo impresionante. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. O sea, estamos hablando del ángel de Jehová, y ellos salieron a recibirle a Dios. Claro, era Cristo, Jesucristo. Todo el monte Sinaí humeaba. Imagínense, hermano, este acontecimiento humeaba porque el Señor había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo, porque la Biblia también habla, estremecía, que es un tremendo terremoto. Y cuando Cristo resucita, este evento, miren lo que pasó. Dice que algunos hermanos también resucitaron en ese momento, que hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Este acontecimiento va a ser impresionante. Y el sonido de bocina iba en aumento, y Moisés hablaba a Dios, y él respondía con voz de trueno. O sea, esto va a ser impresionante. Entonces, hermanos, esto se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. En Sofonías capítulo 1, el verso 16 dice: día de sonido de trompetas, de gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las desafiantes torres, con voz de mando, con voz de trompeta, ¿verdad? La palabra también habla, Miguel, ahí en esa parte, cuando Jesucristo grita, dice, cuando le dice a Lázaro que salga afuera. Eso fue tremendo. O sea, él le dio una orden. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo es la vida. Jesucristo mismo es la vida. Entonces, Lázaro, sal fuera. Él lo dijo con
con voz de mando, ¿verdad? Y es lo mismo que va a suceder, ¿verdad? Con los muertos que han estado en Cristo. Zacarías 9:14 dice, entonces se verá cómo el Señor los cubre y cómo su dardo sale como un relámpago y el Señor tocará la trompeta mientras avanza entre los torbellinos del sur. Esto es maravilloso. O sea, hay sonido de trompeta. De que se va a tocar trompeta, se va a tocar trompeta, Miguel. Así mismo, es así como pasó también con Juan, ¿verdad? Acá en Sí. Apocalipsis 4, dice, ¿verdad? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Acá es una orden, sube acá. Y vio como el cielo abierto. Y ese día va a ser así, pastor. Ese día va a ser así. Vamos a ser raptados, así. Cuando escuchemos la trompeta. Ahora yo le pregunto a usted, pastor, ¿esa trompeta van a escuchar también los incrédulos? ¿O van a sentir solamente el terremoto? Es que hay dos posturas referentes a eso. Primeramente, hay gente que dice que solamente los creyentes van a escuchar. Sí. Pero hay otros que dicen, justamente haciendo una analogía de lo que recién leímos, ¿verdad? Que fue un terremoto, que fue algo tremendo que ocurrió en el mundo, ¿verdad? O sea, hay dos posturas. La Biblia no dice, Pablo no cuenta cómo va a suceder o si el mundo va a percibir, porque esta carta fue enviada a creyentes. O sea, él estaba dando la perspectiva que iban a sentir primeramente los muertos de Cristo, porque los de Tesalonicenses estaban preocupados de sus familiares que ya estaban muriendo y que no ocurría el rapto. Entonces, esto fue una carta justamente de aliento para ellos. Y le estaba dando la perspectiva, no, tranquilo, esto va a ocurrir, ¿verdad? Y los que estén vivos serán arrebatados. Ahora, él no cuenta, él cuenta de una perspectiva de que estas personas salen, son transformadas y se encuentran con el Señor ahí con sus seres queridos, ¿verdad? O sea, está contando, él no cuenta cómo quedó el mundo, qué va a pasar ahí en el mundo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Wow. Entonces, pero hermano, eso es para los que guardan la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En síntesis, la postura que dice que nosotros vamos a pasar la tribulación, acá está diciendo que nosotros no vamos a pasar la tribulación, vamos a ser quitados antes, porque nosotros los hijos de Dios no somos llamados para ira, somos llamados para la boda del Cordero. Totalmente. Ahora, lo que nosotros tenemos que diferenciar algo, Miguel, es que hay hermanos en la fe que creen que nosotros están los amilenialistas, nosotros, por ejemplo, somos dispensacionalistas. Creemos que el rapto ocurre antes de la gran tribulación y tenemos las bases bíblicas. Hay gente que cree que la tribulación va a ocurrir después de la gran tribulación, o sea, en medio de la gran tribulación, sería en ese periodo de paz que ocurre con el anticristo, su manifestación y todo eso. Antes de la abominación desoladora, que es la mitad. Y otros creen que va a ser después, o sea, en el momento, en la segunda venida de Cristo, cuando Él desciende, dice aquí los cielos abiertos y en caballos blancos, ¿verdad? El Señor desciende. Bueno, nosotros debemos entender, hermanos, de que hay posiciones teológicas referente a
al rapto de la iglesia. Eso no es herejía. Entendamos eso. Hay hermanos en la fe que son cristianos, verdaderos, y que creen que el rapto va a ocurrir en medio de la gran tribulación. No hay ningún problema, eso no es herejía. Herejía sería que nosotros neguemos, por ejemplo, la deidad de Cristo, neguemos la Trinidad, eso sí, pero en posiciones escatológicas no existe herejía, porque son simples posiciones. Vamos a suponer, esto no depende de cómo yo, el rapto de la iglesia, esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Entendamos eso, la salvación no es por obra. Por lo tanto, si el rapto ocurre antes de la gran tribulación, el que está en Cristo se va con él. No importa que él esté pensando que el rapto va a ser en medio de la gran tribulación. O si Cristo no viene antes de la gran tribulación y estamos en la gran tribulación y ocurre antes de la abominación desoladora, no vamos con él lo que estamos en Cristo. O sea, nada va a cambiar. El orden de los factores no altera el producto. Entendamos eso, ¿verdad? No importa qué nosotros estemos pensando, eso no es herejía, ¿verdad? Son simplemente posiciones bíblicas. Hay gente que cree que va a ser, que Cristo va a venir una sola vez en el momento cuando viene a salvar a Israel. En ese momento nosotros somos salvos, pero nosotros tenemos posiciones claras en donde Dios ha guardado a su remanente. Pasó en el diluvio, pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que Dios guardó de la ira, ¿verdad? ¿A quién? Al justo Lot, decía el apóstol Pedro. Y en todo también el Señor habla de que el momento de la ira nosotros nos vamos a pasar, ¿verdad? Imagínense que nosotros, siendo la novia de Cristo, todos los juicios caigan también sobre la iglesia. Sería algo injusto, ¿verdad? Sería algo totalmente injusto, realmente, siendo que nosotros ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, ya hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y que nosotros recibamos o bebamos también la ira con los demás. O sea, va a ser totalmente injusto, pero sabemos que si sucede eso, el Señor nos va a guardar, el Señor va a estar con nosotros. Entonces, cuando la palabra arrebatado, y justamente Miguel, tú lo estabas diciendo claramente, que es el rapto al paso, va a ser algo como tomado por rapidez, ¿verdad? Y dice que los muertos en Cristo, ¿verdad?, van a resucitar primero. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 8 dice: pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Acá está hablando, desmintiendo justamente que las personas quedan en un estado inerte después de morir y bueno, están en un sueño. No. Acá dice, 2 Corintios capítulo 5, el verso 8, que automáticamente cuando una persona muere ya está en la presencia del Señor. Totalmente. En Filipenses capítulo 1, el verso 23 dice: por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, ¿verdad? Lo cual es mucho mejor. Él veía la necesidad de velar por los filipenses, pero también él ya quería estar con el Señor. O sea, claramente partir es morir. Partir es morir. O sea, se desmiente y cae por tierra las falsas teologías, por ejemplo, que niegan el infierno, que niega también el estar con Cristo. Que dice la Biblia, Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. Murió Lázaro y los ángeles lo llevaron. Murió el rico y alzó los ojos donde alce al infierno. O sea, claramente, hermanos, hay gente que no cree en el infierno, pero eso va muere y va a abrir los ojos en ese horrendo lugar, o si estás en Cristo vas a ser llevado por él. Entonces, hermano, nosotros seremos unidos a ese cuerpo glorificado. Ellos también van a ser, no importa que hayan sido tragados por leones, tragados por cocodrilos, por tiburones. Dios sabe dónde está cada molécula de ese cuerpo. Dios sabe dónde está cada polvo, y el Señor va a hacer un nuevo cuerpo.
¿verdad? Y va a ser un cuerpo de gloria. Eso dice la palabra, hermano. Quiero leer en Primera de Corintios capítulo 15, el verso 35. Dice la palabra, esto es tremendo, hermano, es tan rico. Tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No preguntes tonterías, dice Pablo. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo que ya sea de trigo o de algún otro grano. Está hablando de trigo, que nosotros somos trigo, los hijos de Dios, y otro grano que no es de Dios. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle a cada semilla, le da su propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres y otro muy distinto, el cuerpo de los animales, otro de los peces y otros el de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. O sea, estamos viendo que vamos a ser transformados en un cuerpo de gloria, un cuerpo indestructible. Incluso esas personas que hoy en día se encuentran en el infierno van a resucitar con un cuerpo indestructible. Tremendo. Ese cuerpo va a soportar grandes cantidades de grados centígrados en el lago de fuego, pero no van a morir. Van a ser torturados eternamente, pero ese cuerpo se va a quemar, pero no se va a destruir. O sea, esto va a ser tremendo, hermano. Y yo creo también de que el cuerpo de gloria que el Señor nos va a dar va a ser algo maravilloso, donde nosotros vamos a poder comer, vamos a poder hacer varias cosas. Cristo nos ha demostrado eso, mi querido hermano Miguel. Así mismo, pastor, la verdad que vamos a tener un cuerpo de gloria igualito al de Jesucristo, porque somos herederos y coherederos junto con Cristo Jesús, ¿verdad? Sí mismo. Y justamente ya que estamos tocando el tema del rapto, hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Enoc fue arrebatado, Génesis 5:24. Wow. Sí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y también Elías, También. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó. Carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Se separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Acá yo veo, pastor Enoc. Justamente yo estaba tocando este tema la vez pasada con un pastor, ¿verdad? Y nosotros somos Enoc. Y el arca de Noé es su pueblo. Porque nosotros vamos a volar antes de la gran tribulación.